Muy buenos días, es para mí un verdadero gusto estarles acompañando en esta sesión de TEDx Llorente. Y quiero empezar porque a veces la manera más fácil de representar nuestras ideas, nuestras aspiraciones, es utilizando ejemplos de nuestra propia vida, de nuestra propia trayectoria. Y nada mejor para ilustrar el tema de mi charla, liderar para poder avanzar, que algunas anécdotas que quiero compartir con ustedes. Y la primera de ellas es que durante mi administración, cuando tuve el honor de presidir el gobierno de este país, por primera vez, una mujer en casi 200 años de vida republicana, entre las distintas políticas que impulsaron en favor de la equidad de género, invertimos esfuerzos y recursos para nivelar el piso en favor de las mujeres deportistas, quienes históricamente han sido profundamente desplazadas frente a las enormes posibilidades con las que han contado los deportistas varones. Y entonces uno de esos eventos, quizás de los más hermosos que organizamos, fue el primer mundial de fútbol femenino que se organizaba en nuestra región y por supuesto en nuestro país. Y entonces tuvimos que luchar muchísimo para poder hacer realidad. Nadie quería patrocinar, nadie quería financiar. Televisoras se enojaban conmigo porque nos habíamos traído el patito feo de los torneos de la FIFA. Al final, después de mucho esfuerzo y obviamente, sobre todo con el empeño de las chicas que nos iban a representar, logramos inaugurar el Mundial Femenino Sub-17 en ese año. Y empezó el torneo y se convirtió en un gran éxito. Mucha gente acudió a los estadios. Cuando llegamos ya a la final, un alto personero de la FIFA nos vino a acompañar en el cierre y reconoció que era uno de los mejores torneos que había tenido lugar en la historia de la FIFA. Y cuando yo le pregunté a qué le atribuía él el éxito relativo de lo que habíamos logrado, me respondió: señora presidenta, fíjese usted en la forma en que juegan las mujeres. A diferencia de los hombres, las mujeres nunca claudican. Cuando las mujeres se caen en la gramilla, no se quedan ahí lloriqueando como usualmente los hacen los jugadores de fútbol. La verdad que fue muy iluminador lo que él ahí me dijo, porque de alguna manera estaba poniendo de relieve esa gran característica que históricamente ha marcado a las mujeres, que es su gran capacidad de lucha, porque ciertamente las mujeres siempre hemos tenido que luchar para conquistar, que luchar para poder avanzar. No nos podemos permitir ni un minuto adicional de nuestras vidas y de nuestras fuerzas para lamentarnos, para quedarnos ahí lloriqueando. Las mujeres enfrentan muchos problemas, los han enfrentado más que los varones a lo largo de sus vidas y de la historia de la humanidad, pero siempre han tenido la capacidad para poder volverse a poner en pie, levantar la cabeza y volver a fijar su mirada hacia el horizonte que las guía en alcanzar las metas por las que están luchando. De manera que esta capacidad de lucha, que la hemos usado siempre para hacer el bien, para generar bienestar, para traer paz y prosperidad a las sociedades y nunca para hacer la guerra, porque no hemos sido las mujeres los factores de violencia a lo largo de la historia de la humanidad. Las mujeres hemos usado nuestra capacidad de lucha para estar en la primera línea de aquellas batallas más bien en favor de la humanidad. Que lo digan estos años de pandemia, en donde entre el 70 y el 80% de quienes han estado ahí, en esa primera línea de batalla en contra de la enfermedad, en contra del virus, han sido precisamente las mujeres. Porque ese es el porcentaje de mujeres que conforman los trabajadores y las trabajadoras del sector de salud en todos los países del mundo. De manera que esta capacidad de lucha que hemos utilizado para hacer el bien, para traer paz, estabilidad, prosperidad a la humanidad y para avanzar en favor de la equidad, tenemos que seguir utilizándolo
ciertamente para seguir nivelando la cancha a favor de las mujeres, para conseguir un mundo mucho más inclusivo, pero también debemos entender que hay que usarla para poder, sobre todo, empezar a ganar con más determinación ese derecho a liderar en la política, en el mercado y en general en la sociedad. ¿Y por qué es importante hablar del derecho a liderar que tenemos las mujeres? Básicamente hay tres grandes razones: por justicia, por necesidad, pero también por conveniencia, en favor de un mundo mucho más próspero, mucho más innovador, mucho más acorde con las aspiraciones de la gente. Por justicia, porque somos la mitad de la población y en muchos países somos hoy el sector más preparado, con más escolaridad y con mejor desempeño educativo. Y entonces no podemos comprender esas asimetrías en el ejercicio del poder cuando apenas 8% en el mundo son jefas de Estado, 20% de mujeres en los gabinetes del mundo ocupan puestos en los mismos y tan solo 25% de mujeres tenemos en los parlamentos. Y cuando hablamos del mercado o del sector corporativo, solamente 15% de mujeres en juntas directivas. Y entonces, de nuevo, tenemos que hacer algo para combatir estas asimetrías en el ejercicio del poder. Pero no solamente por justicia, sino también, les decía, por necesidad. Por la necesidad imperiosa que tenemos de poder sostener los avances alcanzados hasta el día de hoy en favor de las mujeres. Porque de acuerdo al informe de desarrollo humano elaborado en el año 2019, del cual fui parte, los avances de la mujer resultan innegables, pero ese progreso se está desacelerando. Esa fue una de las principales conclusiones a las que llegamos en ese informe. Y en la medida en que no estemos ahí, en esos puestos de decisión, el avance cada vez se va a seguir desacelerando aún más y nos va a costar avanzar con más determinación en la lucha en favor de los derechos de la mujer. Y finalmente, por conveniencia para las sociedades, porque el liderazgo de la mujer es no solamente muy efectivo, sino que es un liderazgo que como nunca antes hoy necesita el mundo. Y vean ustedes algunos datos. Entre los gobiernos que mejor condujeron sus países en el marco de la pandemia, la mayor parte de los mismos fueron aquellos liderados por mujeres. ¿Y por qué razón? Se preguntarán muchas de ustedes y muchos de los que nos escuchan. Bueno, porque el liderazgo de la mujer ofrece elementos muy particulares y muy positivos. En primer término, la mujer tiende a liderar con menos arrogancia y está mucho más dispuesta a someter sus políticas y sus criterios a la ciencia y a la técnica. Y ahora, como nunca antes, el mundo requerirá tipos de liderazgos que efectivamente atiendan a la información veraz y atiendan a los criterios técnicos y científicos para poder enfrentar los enormes retos que, como el cambio climático, la transformación tecnológica o el riesgo de las pandemias, seguirán acechando a la humanidad. Pero además, el liderazgo de las mujeres es mucho más compasivo y tiende a estar más marcado por las preocupaciones en relación con el componente solidario de las políticas públicas. Vean ustedes que de los 10 países que exhiben mayor progreso social, 6 de esos países están hoy liderados también por mujeres. Finalmente, la mujer tiene un estilo mucho más colaborativo, mucho más horizontal en su forma de liderar. Y hoy las democracias que están en crisis demandan innovar en la política, sobre todo innovar en el tipo de liderazgo mediante la promoción de mayor deliberación y mucha mayor participación de sectores
que han estado excluidos tradicionalmente del ejercicio del poder, como las mismas mujeres, pero también la gente joven. Y en consecuencia, cuando además, quiero agregar este último elemento que es fundamental, cuando las mujeres logramos conquistar esas cimas que nos han sido negadas a través de la historia, logramos con el solo hecho de poner la cara de la mujer y el liderazgo de la mujer ahí, logramos transformar no solo las políticas públicas, los contenidos y la forma de hacer política, sino que también logramos transformar algo muy importante que son las actitudes. Y permítanme ahí narrarles también para cerrar esta intervención una anécdota en donde puedo expresar con más calidad a qué me refiero cuando hablo de transformar actitudes, es decir, transformar prejuicios, normas sociales, que sigue siendo el mayor obstáculo que se interpone para que las mujeres sigamos avanzando. Y es que cuando quedé electa como mujer presidenta, como la primera mujer presidenta de Costa Rica en el año 2010, en ese momento también no solamente gané el voto de los adultos, sino también el voto de los niños y las niñas del país y por un porcentaje más alto. De manera que pocos días después de las elecciones me fui a visitar las escuelas de varios lugares de Costa Rica. Y cuando llegué a esas escuelas me encontré un mensaje hermosísimo. Las maestras y los profesores me dijeron que una vez que regresaron las niñas al día siguiente, llegaron todas ellas diciendo, muchas de ellas diciendo, que también se convertirían en presidentas de su país y que empezarían haciéndolo a través de ser las presidentas de sus aulas y de sus escuelas. Entonces, vean ustedes, amigas, que no hay alternativa. O nos decidimos a avanzar y a conquistar las cimas que nos han de nuevo sido negadas, a liderar, porque nuestra lucha es legítima, es indispensable, es una lucha colectiva que no admite tregua alguna, pero que lo que demanda en lo que sigue es ciertamente seguir luchando, pero luchar para liderar y así poder avanzar. Muchas gracias.